Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La consecuencia lógica sería la suspensión definitiva del rentado nacional de fútbol, como consecuencia de los hechos violentos que han cobrado la vida de decenas de aficionados y cuantiosas pérdidas a establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos particulares. No se puede seguir alimentando estas bandas criminales ataviadas con atuendos deportivos que siembran el terror antes y después de cada encuentro futbolístico. Valiente la decisión del alcalde Petro de suspender los partidos en Bogotá. No esperó a que la violencia se generalizara, tampoco que fuesen asesinados árbitros o jugadores por algún apostador o ampón vestido de hincha. Valdría la pena replantear los dispositivos legales existentes para que esos hooligans criollos pasen el resto de sus días tras las rejas. Muy buenas noches, esas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Confirman vinculación del hermano del expresidente Uribe con grupos paramilitares. Corte Suprema deja en firme medida de aseguramiento intramural contra Luis Alfredo Ramos, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, y es vinculado formalmente a una indagación penal. Caprecom no va más, sentenció gerente del CARI Alta Complejidad. Desindustrialización aumenta índices de desempleo en Barranquilla. Investigación de las noticias. Conozca en detalle quién fue el primero y cuántas personas han sido atacadas con ácido y cómo se comercializa este producto. Vías de La Guajira son carreteras de la muerte debido a alta accidentalidad. Exhumaron restos del exrector de la Universidad Autónoma del Caribe. Atentado en establecimiento público en San Pues. Indígenas en Córdoba realizan plantón en Cerro Matoso. Y esta noche el Junior recibe al Quindío en el Metropolitano, eso sí, con la imperiosa necesidad de ganar. Y el mundo de la música le da un último adiós a uno de los últimos juglares vallenatos. José Vicente Molive falleció en el departamento del Cesar. Al final, los detalles. Muchísima atención, el fiscal general de la Nación anunció que Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, fue vinculado formalmente a una indagación penal por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. El hermano del ex jefe de Estado fue citado a indagatoria por su aparente apoyo a un grupo paramilitar que habría operado en los años 90 en el municipio de Yarumal, esto en el departamento de Antioquia, según voceros de prensa de la Fiscalía. Y tenemos más noticias porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento contra el ex senador y candidato presidencial por el Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos. La Corte resolvió un recurso de reposición y estimó que el delito de concierto para delinquir agravado por promoción de grupos paramilitares, por lo que es investigado Ramos, no es excarcelable. El dirigente político deberá permanecer recluido en una escuela de caballería del Ejército, a donde fue enviado tras la medida que en su contra adoptó la Corte Suprema de Justicia. El subgerente administrativo del CARI anunció la atención para usuarios de la EPS Caprecom por la millonaria deuda que esa entidad tiene con el hospital. Aquí está el informe en las noticias. El Hospital Universitario CARI suspenderá el servicio de los pacientes de la EPS Caprecom en reclamo a la deuda de 12.000 millones de pesos con el hospital de alta complejidad. Se tomó la decisión de suspender los servicios ambulatorios y de consulta externa a todos los usuarios de la EPS Caprecom, en razón a la alta cartera morosa que esta entidad tiene para con el Hospital Universitario CARI. El hospital citó esta mañana a la EPS para conciliar la deuda, sin embargo, los directivos de Caprecom no se presentaron. Entre 80 y 150 pacientes diarios serán afectados de no llegar a un acuerdo de pago en el que se estime por lo menos el 50% de la deuda. No se justifica que por manejos administrativos y el no pago oportuno de las obligaciones, los usuarios tengan que pagar por todas estas debilidades. Laura Leal Lara, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Una nueva empresa cerraría sus puertas en Barranquilla, dejando a 200 personas desempleadas. Expertos aseguran que la ciudad está desindustrializada. Más de 200 trabajadores entrarían en la lista de desempleados de darse el desalojo de bienes de la empresa Plásticos Bandux, una compañía más de las 17 que están próximas a cerrar sus puertas en el Atlántico. Esto, según expertos, debido a la desindustrialización de la ciudad provocada por el mal manejo de los TLC. Al desalojarnos,
o sacarnos de la empresa, pues vamos a quedar en la calle prácticamente. No nos pagan los parafiscales y la GPS, la pensión, nada de eso nos paga. Este es un problema social, el que tenemos hoy, el cierre de una empresa. Ella, que es mujer, alcaldesa, ¿qué va a definir frente a esta situación? Que para nosotros es una vía de hecho que violenta los derechos constitucionales. Aseguran que en Barranquilla ya no hay empresas y que se ha dejado de producir para comercializar. Está todo el corredor industrial acabado. Hoy es un bodegar. Hoy son bodegas para almacenar la mercancía que llega producto del TLC y nos hemos dedicado a comercializar, ya no producimos. Helen Arevalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y esta noticia es realmente alarmante. En Colombia, cada semana una persona es atacada con ácido. Las Noticias realizó una investigación y además conoció a la primera persona víctima de uno de estos ataques. El día anterior, La Noticia reportó el fallecimiento de la docente Virgilia Romero, la primera víctima fatal de un ataque con ácido en Barranquilla. Pero recordando un poco la historia, encontramos que Barranquilla también fue la primera ciudad en Latinoamérica en la que se registró un ataque con ácido. Y fue precisamente en esta dirección, en la calle 84 con carrera 43B, en la que sucedieron los hechos. Hace 14 años, Antonio de la Cruz departía junto con sus sobrinos en un estanco al norte de la ciudad, no sabiendo que momentos antes un grupo de jóvenes había mofado a un hombre con ademanes delicados que paseaba a su perro. De manera intempestiva, este hombre hizo su aparición y les lanzó un líquido que nadie imaginó sería letal. Esa quemazón que yo sentí, el sobrino y los otros se echaron agua enseguida, por eso me quemó más, porque es que yo no me fui sino a buscarlo. De la identidad del autor de este hecho solo se conoció que era un joven dedicado al arte de la joyería, a quien 2 años después la policía capturó en Cartagena y al poco tiempo recobró la libertad. El tipo no tenía plata con qué pagar, ni tenía nada, y más nunca pues me avisaron a mí para nada. Años después del caso de Toño, como es conocido este hombre a quien la prensa nacional e internacional registró como la primera víctima de un ataque con ácido en Latinoamérica, la práctica de arrojar estos químicos no ha tenido distingo de personas. Las más afectadas han sido las mujeres, entre las que se encuentran reinas, modelos, secretarias y jóvenes universitarias. Algunos de estos casos por venganzas, celos, otros por atraco, y el reciente caso, el de una docente en el barrio Los Andes, de que se presume fue por extorsión. Según versiones entregadas por vecinos y allegados de la docente Virgilia Romero, cuentan que fue aquí, en la puerta de su casa, donde fue cometido el ataque. Sujetos a bordo de una motocicleta le lanzaron el ácido, que cubrió el 80% de su cuerpo y cobró su vida. El hecho tiene horrorizados a los vecinos del sector. Estaban extorsionando, que le echaron un ácido aquí en la puerta. Debe ser porque no pagaba o iba a pagar y no pagó lo que ellos querían, que sabe qué sería. Y es que el ácido es un líquido letal, según lo confirman expertos toxicólogos consultados por Las Noticias. Además de la pérdida de la piel como tal, se pierden otras sustancias como electrolito, ya sea el sodio, el potasio, se pierde plasma y también se corre riesgo de que haya una infección. La venta de estos químicos, aun cuando tiene sus restricciones, esas no son tan severas ni tienen una legislación tan fuerte como en el caso de la acetona y otros insumos para la elaboración de la cocaína, que restringe el expendio de ese producto y sanciona con penas severas a quien los comercializa. En Colombia, las cifras de ataques con ácido son realmente escalofriantes. En promedio, una persona cada semana es atacada en el país. En lo que va corrido de este año se reportan 55 casos, 13 más que el año anterior. Toño aún tiene las huellas de aquel ataque como un recuerdo indeleble. Y todo por las acciones de un joven intolerante. Quedé incapacitado totalmente ya de por vida. Por fortuna, las heridas causadas con el ácido que lanzó este joven contra Toño y sus familiares ya fueron sanadas. Este hecho pasó a ser historia de esas personas. Lo realmente preocupante es que elementos químicos usualmente utilizados en la casa o en algunas prácticas laborales se conviertan en armas letales de delincuentes. Un informe para Las Noticias, Jason Barandica. Nuestro compromiso es con la verdad. En La Guajira, autoridades revelan que en un 15% se incrementaron los accidentes de tránsito en carreteras de este departamento. Con este accidente en el que perdieron la vida los miembros de la diócesis de Riohacha, son 237 los ocurridos este año en carreteras de La Guajira. El comandante de policía del departamento habló de las principales causas de los siniestros. El exceso de velocidad, el consumo de bebidas embriagantes, el cansancio en la conducción de vehículos y además los animales que atraviesan
los corredores de movilidad que generan permanentemente accidentes. Así que este es un llamado a los conductores para que observen o acaten las recomendaciones de las autoridades de tránsito. El alto oficial confirmó que la cifra supera en un 15% los accidentes del año 2012. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. 6:41, peritos de la Fiscalía enviados desde Bogotá realizaron la exhumación del cadáver del ex rector y además fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, Mario Ceballos Araujo. Finalmente, y después de varios inconvenientes, hoy se dio cumplimiento a la orden judicial para la exhumación del cadáver del exrector y fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, Mario Ceballos Araujo. Según voceros de la Fiscalía, una vez realizado el procedimiento, el CTI practicará las pruebas de ADN para verificar que los restos correspondan a Ceballos Araujo y confirmar las versiones entregadas por el abogado Abelardo de la Espriella, representante de María Paulina Ceballos, en las que manifestó que el cadáver había sido sustraído del mausoleo y cambiados los restos. Una vez despejada la duda, se procederá a realizar las pruebas que esclarezcan las causas de la muerte del rector. Las autoridades de policía investigan un atentado en el que 3 hombres fueron baleados por sujetos desconocidos en San Pues. 3 hombres fueron baleados en San Pumas cuando se encontraban sentados en una esquina del sector. 2 hombres en una motocicleta se acercaron y sin que el parrillero se bajara, disparó con un arma calibre 9 milímetros en más de 6 ocasiones a un grupo de 15 personas que se encontraban en el lugar. Los 3 hombres heridos son residentes del sector y se dedican a la ebanistería. El atentado, se cree, podría estar relacionado con retaliaciones de personas dedicadas al microtráfico de drogas. Indígenas del Alto San Jorge realizaron plantón en Cerro Matoso reclamando por daños ambientales y también por daños a la salud. La protesta indígena ya completa 48 horas cerca del complejo minero explotado por el concesionario BHP Billiton, de quien reclaman indemnización por supuestos daños en la salud de las poblaciones cercanas y al medio ambiente. Las pretensiones económicas de la comunidad zenú fueron negadas por un tribunal de Córdoba. A través de un comunicado, la firma concesionaria aseguró la discusión del tema con la Agencia Nacional Minera y delegados del Ministerio del Interior y de Minas. Durante los 2 días de protesta no se han registrado alteraciones del orden público. Con un panfleto amenazan a defensores de los derechos humanos y líderes comunales en Riohacha. En el documento se les da 24 horas para que estas personas abandonen el departamento de La Guajira. Este es el panfleto electrónico con el que fueron amenazados algunos líderes y defensores de derechos humanos en Riohacha. De acuerdo con las fuentes consultadas por Las Noticias, el documento se hizo llegar a los correos electrónicos de los intimidados. Que haya grupo en alrededor de La Guajira o en Colombia con esa clasificación delincuencial. Y también se plantea que los logos que tiene el panfleto también tampoco corresponden a logos utilizados antes por los grupos estos al margen de la ley que se han determinado en Colombia existen. Las autoridades confirmaron que los afectados con este panfleto fueron escuchados por miembros de los organismos de seguridad del Estado. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora una pausa, Carola y televidentes, y en breve retornamos. Espere mucho más de nuestro compromiso con la verdad. We'll see you next time for the news in English. Gracias, muy mal. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Andrews en el sala de redacción. Ahora, las noticias en inglés. Muy pronto, Brian Andrews y el equipo de las noticias. Las noticias en un nuevo idioma y estilo. Las noticias de la región, Colombia y el mundo. The news from the region, Colombia and the world. Las noticias de las 6:30, un compromiso con la verdad. The news at 6:30. Our promise is always to deliver the truth.